Hechos, capítulos 19, 20, vemos que era una muy buena iglesia, fue el centro de operaciones del apóstol Pablo. Desde ahí, él dio a conocer el Evangelio durante 2 años, durante toda la península de Anatolia, toda la provincia de Asia, lo que hoy es el país de Turquía. Dice que todos conocieron el Evangelio por boca de Pablo. ¿Sí? Durante 2 años enseñó. Pablo, Apolos, Priscila, el apóstol Juan, cuando envejeció esa ciudad. ¿Sí? Entonces él conoce muy bien también cada una de las iglesias a las que el Señor le está diciendo allá en Patmos: escriba esto, ¿sí? A causa del cautiverio, escriba esto a cada una de las 7 iglesias que usted también conoce, porque desde Éfeso se podía ir a todas con mucha facilidad. Entonces vamos a orar primeramente, a pedirle al Señor que nos guíe. Padre Santo, damos gracias, Señor, por permitirnos, Padre, abrir las Escrituras, Señor, y verlas con tu palabra, lo que tú has dicho, que es suficiente, que la completitud de ella es de tu boca, que la completitud de ella tú así quieres que esté ahí consignada, Señor, y que en ella encontramos exhortación, aliento, Señor, guía, nos conforta también, Padre. Gracias porque también envió a su Hijo Jesús morir por nosotros, y es el motivo y la razón de estar aquí congregados. No habría sentido, no tendría sentido para nosotros, siendo gentiles, estar reunidos en un número, sino es porque Cristo hizo posible que perteneciésemos a la familia de Dios al comprarnos con su sangre preciosa. Ahora invocamos al Espíritu Santo también como Dios, para que morando en nosotros, Señor, nos ayude a entender la Escritura, para que también a quien no es salvo y está aquí sentado, Señor, tal vez durante meses, que ya suman años escuchando la palabra y no avanza en entregar y rendirse a Cristo, para que también en él el Espíritu Santo le muestre lo que le espera en la vida cristiana y se anime, porque la venida del Señor está cerca. Padre, gracias por permitirnos disfrutar, Señor, de la libertad en este país, Señor, para abrir tu palabra y hablar libremente y compartir el Evangelio. Y si algún día así no lo fuese, Señor, si algún día sufriésemos persecución por eso, ayúdanos a ser fieles, Padre Santo. Te pido para que me guíes a exponerla, a hablar lo que me conviene o lo que son mis razonamientos, Señor, sino lo que tu palabra enseña, permitirla fielmente. En el nombre de Cristo damos gracias. Amén. Dice en Esmirna, la carta que ya hemos avanzado un poco, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, versículo 8: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Ya estuvimos nosotros hablando de eso la semana, hace como un mes, y el Señor toma un título de él que usa en el capítulo 1, versículos 11 y 17, cuando habla que es el primero y el postrero. ¿Sí? Que él es el que estuvo vivo, el que estuvo muerto y ahora vive. Lo tomó del versículo 18 del capítulo 1 y sigue diciendo: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Mira, los blasfemeos que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanos, esta carta, si fuésemos la iglesia en el año 98, después de Cristo, que recibe esta carta, manos de puño en letra del apóstol Juan, sabiendo que estaba preso y que esto lo manda directamente al Señor Jesús. Todo ha sido revelado por el Señor, pero esta el Señor directamente se la envía al apóstol Juan para que hable. Pareciera que no fuese de aliento, ¿no? Veíamos que aquí hay contrastes, se habla de judíos que son y no lo son, ¿sí? Una carta que parece ser para hablar de la iglesia, pero les está hablando de la tribulación que se les va a venir, que siendo atribulados y oprimidos, adicionalmente se va a sumar la oposición del Estado, porque la única manera en la que usted obtenga cárcel es porque ha cometido un delito. Y esto es lo que habla la carta en la segunda parte. Oiga, el Señor dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Y eso ya lo vimos la semana pasada, ¿no? Y veíamos que cuán importantes son esas 3 cosas, las obras,
como los actos que definen y prueban de qué está hecha mi fe, en qué está fundamentada. Y esos actos dentro de un entorno de tribulación, de opresión, donde lo que manda es la ley, las personas, los actos morales, la gente en su mente, lo que hay es que a lo dulce llaman salado, a las tinieblas, y están tergiversando todo, nada es correcto ante la palabra de Dios. Y habla también de la condición personal en la que está la iglesia, o cada uno de los creyentes, que son creyentes pobres. La pobreza de la que habla ahí, mencionábamos, es la misma que se nombra ya en Lucas 16:20, cuando se habla de rico y Lázaro. Ese mendigo que se nombra ahí es la misma palabra que en griego se usa aquí, esa pobreza. La iglesia en Esmirna había llegado a un nivel de degradación en sus trabajos, sus ingresos, sus bienes, de todo habían sido despojados, porque no estaban adorando al emperador, no estaban adorando al César, no estaban adorando a Roma, ¿sí? Y veamos eso, a Roma y el imperio, en esa época ahora no lo tenemos, pero tenemos un sistema, ¿sí?, de gobierno en el mundo que está liderado por Satanás, ¿sí? Entonces, desde esa época se podía ver cómo, íbamos a Hebreos, capítulo 10, la carta de quien haya escrito Hebreos, a ellos mismos, los hebreos, les hacía recordar todo, de que traigan a la memoria y recuerden todo lo que ustedes han padecido por ser legítimos y fieles a Dios. Decía Hebreos capítulo 2, versículo 32: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Esa palabra perdición que está ahí es degradación, ¿sí?, moral, espiritual. Nosotros estamos llamados, como dice ella, a llenarnos de paciencia, a confiar en el Señor, a resistir. Hablábamos que en los entornos, en los colegios, sus hijos, los jovencitos sufren mucha presión, ¿sí? Y los muchachos, por pertenecer y no ser rechazados, acceden a muchas cosas, aparentan muchas cosas y reciben la instrucción de la palabra aquí en la iglesia, en los hogares, con los devocionales, pero en los colegios, en las universidades, ellos parecieran sucumbir, parecieran caer, porque el que es cool o se porta como el mundo, como que tiene aceptación. Y si ustedes se dan cuenta y miran, muchos de sus hijos en las redes sociales siguen un montón de gente que no llevan una vida santa, un montón de gente que no reconocen a Dios, que no lo tienen como Dios, que no es Dios para ellos y no es el Dios que está en las Escrituras, porque si llegasen a aceptar que Dios existe, y no solamente ellos, también nosotros, porque no solamente ellos buscan aceptación o éxito, sino también nosotros, ¿sí? Porque a veces donde no nos quieren, ahí no estamos donde nos consienten, donde nos tratan bien, y a veces nos pasa eso, sucumbimos a eso. Entonces se trata, hermanos, de que nos fortalezcamos aquí en la iglesia, nos fortalezcamos en la lectura de la palabra, en el devocional, en la oración, para que cuando nos enfrentemos al mundo podamos resistir, ¿sí?, sin importar el entorno en el que estemos, ni en la condición en que estemos, porque muchas veces significa que si yo no participo de ciertos negocios o la forma de practicarlos es esta, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces, no sé si Gerson también lo sabe, cuando vende sus camiones tiene que competir contra vendedores que envían señoritas, ¿sí?, para
seducir a quienes tienen la capacidad de tomar o la autonomía de tomar una decisión de compra para que estén con ellos, y después se pierden, hacen los contratos y se hace todo en la cara de uno mismo, en el trabajo de mi papá. El ver mucha gente que usa dineros por debajo de cuerda, favores también sexuales, y se obtienen los negocios así. Y el creyente no puede practicar de eso. Y como no puede practicar en eso, entonces se ve menoscabado aún su billetera, sus bienes, ¿sí? Ve menoscabadas sus cosas. Pero si resistimos y somos fieles, se nos ha enseñado que entonces bien nos va a ir siempre, ¿sí? Y cuando usted mira ya en Deuteronomio 28, y no estoy diciendo que no, porque es que el problema es que a veces hemos tomado las promesas que se han hecho al pueblo de Israel, de que si usted obedece, ¿sí?, habrá esta retribución. Si usted no desobedece, entonces viene castigo. Y claro que sí, eso está vigente para el pueblo, para la iglesia cristiana. Pero de boca del Señor Jesús y de boca del apóstol Pablo, y miraremos más adelante, el Señor nos advierte constantemente que si queremos parecernos al mundo, estaremos tranquilos. Pero si nos oponemos al mundo, vendrá aflicción, vendrá tribulación. Y aún como está pasando esta iglesia y lo está descubriendo, que amando al Señor y siendo fieles al Señor, cada día están peor, y vienen dificultades, vienen más problemas, viene persecución estatal, ¿sí? Ya no solamente la gente, el compañero de trabajo, el compañero de estudio, el vecino del barrio que no está de acuerdo con lo que usted cree y no lo comparte, sino que también ahora el Estado legisla en contra de los creyentes y del pueblo de Dios. Y si nos permiten, recuerdo que cuando se estaban sacando los estatutos de esta iglesia hace 20 y pico de años, el temor era que si se permitía hacer matrimonios, algún día si entraba una pareja que quería homosexuales que no se casaban y no lo hacíamos, entonces también íbamos a ser perseguidos. Y en países como en Estados Unidos ya practican, iglesias llamadas cristianas están casando homosexuales, ¿sí? Y la ley lo permite y ellos lo apoyan y lo hacen, ¿sí? Pero ¿qué enseña la Biblia acerca de eso? De la iglesia de Dios debe pararse firme ante lo que el mundo legisla cuando no está de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, veíamos cómo estamos en un mundo que a lo bueno llama malo, y a lo malo bueno, y a la luz tinieblas. Y leímos, vamos a Eclesiastés, capítulo 7, versículo 15. Todo esto dice Salomón, que fue el que se sentó a mirar cómo vivía la gente, y con toda esa sabiduría que el Señor le dio, él escribió salmos o palabras de sabiduría, pero debajo del sol, sin tener en cuenta mucho a Dios, ¿sí?, sino cómo viven los hombres, ¿sí?, aquí debajo del sol, dentro del planeta Tierra, pero al final reconociendo que necesitamos de Dios. Dice en Eclesiastés 7:15, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, e impío que por su maldad alarga sus días. Y vimos allá nosotros en la vez pasada el Salmo 73, donde decía, donde el salmista Asaf, ¿sí?, en este Salmo 73, estaba triste porque veía cómo los impíos progresaban y cómo él, que estaba haciendo las cosas bien, las cosas no se le daban, y cómo las personas, y vamos al Salmo 73 por favor, para recordarlo. Salmo 73, versículo 1. Se titula El destino de los malos. Dice Salmo 73, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero mire cómo empieza a desarrollar su idea. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Cuántas veces usted ha sentido, y de ahí terminábamos la última vez hablando de cuántas veces ha sentido esa envidia de que, cómo es que esa persona que tiene 2, 3 esposas, que es irresponsable, que hurta, que blasfema en nombre de Dios, está mejor que yo, que soy creyente, que le amo, que le quiero,
porque soy oprimido, soy juzgado, señalado por las personas. Y él se sintió tentado, casi resbala mis pies, casi que sintió el deseo de vivir como viven los impíos, como vive el mundo. Hermano, es que hay un problema hoy en la iglesia cristiana en que somos como camaleónicos, porque a veces la gente se sorprende. ¿Cómo usted es cristiano? ¿Sí? A veces la gente está entrando y está haciéndose cristiano, pero no está cambiando su manera de vivir, no se están transformando. Entonces, como no está cambiando y no está transformando su manera de vivir, las personas no son oprimidas. ¿Sí? Porque cuando usted entra en una conversación donde se habla de que hay lesbianas, hay homosexuales y se casan y que hay que comprenderlos y que hay que tolerarlos, ¿sí? Si usted no lo hace y dice que eso es pecado, la palabra de Dios dice esto. Hay personas que dicen: no, es que yo tengo debilidad con la cerveza. No, hermano, señor, usted es un borracho y eso está condenado aquí. No es una debilidad que usted tiene, eso es un pecado. ¿Sí? Es que yo soy cleptómano. No, usted no es cleptómano, usted está robando. No es que tenga un desorden, es que es pecado que habita en mí, con el cual batallo, con el cual quiero. Entonces, cuando la gente llega y se hace cristiano, pero no cambia su vida, entonces no es perseguido, entonces no sabe lo que está viviendo la iglesia de Esmirna, ¿sí? No puede entenderlo, no puede entender cómo, si cambia para bien, ¿sí? Si su esposa siente que ahora la trata como Cristo trata a la iglesia, ¿por qué ahora entonces es tachado, perseguido, ultrajado en el trabajo, o sus compañeros, más como la mujer lo manda? Como tiene que llegar temprano, corra porque mire, está llamando a la fiera. Es que usted ama a su esposa, usted ama a sus hijos, usted quiere estar con ellos, ¿sí? Y eso es mal visto en este mundo, ¿sí? Ese boom del empoderamiento femenino, no he enseñado la palabra de Dios. Nunca en la palabra de Dios el alma de cada una de ustedes, mis hermanas, va a ser menor. Siempre ante los ojos del Señor somos iguales, pero dentro del hogar hay un orden, ¿sí? Está la esposa y está el varón como cabeza del hogar y está Cristo como cabeza de ese hogar, y lo mismo dentro de la iglesia también hay un orden para el cual los varones tienen la responsabilidad de prepararse, de estudiar, de compartir, y así también las mujeres, ¿sí? Pero en público es poner los varones y que Cristo sea la cabeza de ese cuerpo, ¿sí? El mundo no entiende eso, el mundo no reconoce eso, ¿sí? Y eso ya se coló, y eso lo vamos a ver más adelante en otras iglesias, no en esta, en donde enseñan las mujeres desde los púlpitos, ¿sí? Se empoderaron las mujeres, las pastoras. ¿Es bíblico esto? ¿Es correcto esto? Y si usted, aún entre los creyentes, y aquí lo vamos a ver cómo, con personas con las que uno contiende de la peor manera a veces y con las que más choca de manera fea, es con personas que conocen de la palabra. Haga usted entender a una persona que las mujeres enseñan en público que eso no es bíblico. Dan vueltas y vueltas por la palabra de Dios, mostrándonos historias de Débora y de Barak y por allá en el Antiguo Testamento, desconociendo lo que el Señor enseña aquí en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, lo que el mundo está enseñando, ese empoderamiento que está colándose en la iglesia también, y le está haciendo daño a la iglesia. Continuemos aquí. Dice ahí en el Salmo 73, que es versículo 4: porque no tienen congojas de su muerte, no tienen miedo a morir, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Hasta aquí todo esto está mal, pero lo peor es esto que sigue: ponen su boca contra el cielo, y su lengua pasea la tierra. Las personas están obrando mal, les está yendo bien, y aún así blasfeman el nombre de Dios, ¿sí? Quieren pisotear el nombre de Dios. Y esto está pasando aquí en la iglesia de Esmirna, ¿sí? Versículo 10: no temas en nada de lo que vamos a Apocalipsis 2, por favor, no temas en nada de lo que vas a padecer, que aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que lo hiciere no se verá daño de la segunda muerte. Perdón, era el versículo 9. Versículo 9: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no son sino sinagoga de Satanás. ¿Quién eran los judíos?
los mayores conocedores de la ley, de la palabra, pero ellos fueron los mayores opositores del Evangelio desde que empezó la era de la iglesia. Y hoy en día, muchas veces las personas que más tropiezo han puesto a la iglesia son las mismas personas que más conocen del Señor, ¿sí? Muchas veces el conocimiento envanece de tal manera que por eso los grandes daños que ha sufrido la iglesia han sido las divisiones que se hacen por malas interpretaciones de la palabra de Dios. Entonces el Señor dice que Él conoce las obras, la tribulación, la pobreza, pero ¿qué les dice? Pero tú eres rico. Estoy leyendo el versículo 9, pero tú eres rico. ¿Qué nos hace ricos? Miren, hermanos, quiero que miremos ahí mismo en Apocalipsis 3:17. Si a veces no sé qué es ser rico delante de los ojos de Dios, pues de pronto sí podemos definir qué es ser rico delante de los ojos del Señor cuando sabemos lo que Él considera que de nosotros nos hace pobres. Apocalipsis 3:17, esto lo está escribiendo a la iglesia de la Odisea, dice: porque tú dices, la iglesia misma le contesta al Señor, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, el Señor le contesta que tú eres desventurado. ¿Sabe qué es un desventurado? Todo lo contrario al bienaventurado, al que el Señor considera bienaventurado. Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ciego porque no se está dando cuenta de la condición que está y considera que el tener y poseer, eso lo hace rico. Y ante los ojos de Dios, aunque como dicen en Ageo 2:8, Él dice que eres el dueño del oro y de la plata, ¿sí? Eres dueño de eso. Eso no lo hace rico a Dios, ser el dueño del oro y de la plata y de todo lo que hay en la tierra. El Señor es rico por todos sus atributos, por su amor, por su justicia, por su bondad, por su misericordia que se renueva cada día, ¿sí? Aún su disciplina hace parte de los atributos de Dios, de lo que lo hace rico, porque si nos disciplina es porque nos ama, ¿sí? Todo eso hace parte de que Dios es rico y Él quiere que nosotros también seamos ricos. ¿Qué es la riqueza que el Señor espera de nosotros? Son los frutos que nacen del Espíritu Santo. Cuando mora en nosotros y le permitimos actuar, que haya amor, gozo en nosotros, sin importar la condición en la que vivimos y en la que debemos vivir al impío y que le va bien, paz, estar tranquilo, porque si me vienen desgracias, el Señor está respaldándome, me está escuchando, y aunque pareciera que no hay sanidad para mí, ¿sí? Porque vemos creyentes morir también por enfermedades que uno dice, pero ¿por qué padece el creyente así? ¿Sí? El Señor tiene siempre un propósito para nosotros cuando usa nuestros bienes y nuestra salud en la vida de alguien más. Y si no, pregúntele a Job. Que Dios usó a una persona que estaba bien económicamente, tenía su familia, estaba bien en la comunión con el Señor y tenía muchos bienes y bien de salud, y usó todo eso para que le dejara el mensaje a cada uno de nosotros. O no sé quién de ustedes han sido fortalecidos o tocados cuando han estado mal usando el libro de Job. Se sienten cómo se entiende uno con esa persona, ¿no? Que habiendo tenido, fue desposeído, fue quitado, y él no entendía, él no sabía lo que nosotros hoy conocemos, ¿sí? Cuando leemos la Escritura, pero él no sabía que había sido llamado para ser zarandeado. Lo mismo le pasó a Pedro, ¿sí? Pedro el Señor le advirtió: Pedro, usted va a ser llamado para ser zarandeado, y una vez vuelto, confirmará a los hermanos, ¿sí? Y un par de horas después, iba a negar al Señor, ¿sí? 3 veces, iba a llorar amargamente. Luego el Señor lo iba a llamar a decirle: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo lo quiero, le decía Pedro. No, Pedro, ¿usted me ama? Y Pedro le estaba: Señor, yo lo quiero, porque ahí está hablando de 2 amores. Con los jóvenes hemos estado hablando acerca de eso. Y la tercera vez el Señor le dice: Pedro, ¿usted me quiere entonces? Y Pedro le dice: sí, Señor, usted sabe que yo lo quiero, porque tú lo sabes todo. Pedro reconoció que él no ha llegado al nivel de amor como el que el Señor ha tenido por nosotros. Entonces le pide que apaciente los corderos. El Señor quiere que nosotros nos enamoremos de Él para que de esa manera podamos resistir. Si así no entendamos por qué el Señor está obrando de esa manera en mi vida, por qué permite en mi vida tropiezos, dificultades, pérdidas económicas o de salud, o algún familiar se nos muere de manera trágica, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno dice: bueno, Señor, ¿y por qué se llevó a nuestro hermano Efraín? ¿Sí? Se siente la falta que nuestro hermano nos hace como hermano, ¿sí? Y cuántos los abuelitos de la iglesia, que era un ministerio
silencioso que él hacía de visitarlos, de llamarles, de hablarles, ellos lo sienten. Señor, ¿y por qué se lo llevan? Alguna vez un pastor en una iglesia donde mi hermano va a decir que se están muriendo son los malos, los buenos, los malos me están quedando en la iglesia. ¿Qué hacemos? Necesitamos que se animen, se conviertan. ¿Sí? No lo tomen mal, hermanos. Es algo que el pastor de la iglesia él decía, porque lo mismo, estaban muriendo seguido muchos hermanos que tenían ministerios en la iglesia que estaban aportando, pero nos explicaba cómo estaba pasando eso. ¿Por qué el Señor se los lleva si los necesito en la obra? Y así sufrimos pérdida y parece que las cosas a veces no mejoraron, pero el Señor tiene un propósito. El Señor quiere que nosotros nos enriquezcamos por medio de las pruebas, que dependamos de Él, que nosotros nos volvamos de tal manera que, así como lo era Moisés, que mantenía la mirada en el galardón, ¿no? Y no nos dejemos mover de nuestro sitio por lo que el mundo haga o por lo que las personas que obran mal y les está yendo bien hagan. Dice, ahí vamos a Lucas, por favor, capítulo 12. Nosotros debemos entender que la riqueza espiritual no se mide porque tengamos prosperidad económica, mis hermanos, ni que el hermano entonces es mal económicamente, entonces está muy bien espiritualmente, porque podemos estar amargados, podemos estar mal económicamente y en vez de utilizar eso, en lugar de utilizar esa tristeza, esa prueba, esa tribulación que el Señor puso en mi vida para tener mi intimidad con Él y salir enriquecidos, me estoy amargando, estoy blasfemando a veces contra el Señor. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me toca a mí? ¿Y por qué conmigo siempre? ¿Y por qué desde pequeño? Y conocí al Señor y siguen las cosas, siguen los problemas, ¿sí? Y hay muchas veces yo tengo que tener la capacidad de revisarme a mí mismo y saber si lo que me está pasando es una prueba del Señor, ¿sí? Como está pasando con Job, o es disciplina del Señor. Solamente yo lo sé. Pero en cuanto a las riquezas que vienen de este mundo, muchas veces las riquezas lo que nos trae es pobreza espiritual, porque por estar cuidando de ellas nos descuidamos mucho en que no me alcanza el tiempo para el devocional, en que no me alcanza el tiempo para a veces llegar a la iglesia o ir, ¿sí? Mira lo que el Señor dice en Lucas capítulo 12 y enseña dos grandes cosas ahí en dos pasajes aparte. Versículo 13. Y le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre nosotros como juez y partidor? Y les dijo: mirad, guardaos de qué, toda avaricia. Más adelante vamos a ver un versículo que habla de la codicia. Son dos cosas diferentes que usamos de manera indistinta. ¿Qué es la codicia? La codicia es cuando usted desea tener algo de los demás y no lo alcanza, no lo obtiene y trabaja a veces por eso, y lo quiere y lo desea. Es un deseo desordenado en su corazón, en su mente, de obtener algo, un carro, una moto, un vehículo, aún una mujer, o usted quiere casarse. Sí, un deseo desordenado de eso. La avaricia es el que teniendo quiere seguir teniendo más y más y más. O sea, el Señor, que le está enseñando a las personas con el testimonio de este Señor, que es rico, ¿sí? Que ya tiene, y murieron sus padres y hay una herencia, y a él le parece que está mal dividida, entonces y quiere más. Le hace falta a esa persona para vivir eso. ¿Bien? Ahora les pregunto, hermanos, a veces nos hace falta más para vivir. Necesitamos tener otro apartamentico más o otro carrito más. No, hermano, usted lo dice porque usted anda en un carro, pero yo ando en bus. Pero le hace falta más. ¿Usted cree que usted, si tiene ese carro, de pronto va a vivir mejor? De pronto está dispuesto a pagar impuestos, que lo golpeen, que se lo rayen, el parqueadero, o lo bajen en la calle. Muchas veces los bienes traen más distracciones, nos afligen más. Muchas personas están aquí, puede estar sentada aquí y estar preocupada en que no le invadan, o no se le metan, o no tengan. Cuando nosotros estábamos muy pequeños, veníamos a la iglesia con mi papá, pero uno tenía que quedarse en la casa porque siempre se metían los ladrones. Si no tuviéramos nada, pues igual los ladrones se metían y nunca llevaban nada. No encontraban nada, no estaban sino las ollas y la comida, no había nada. Y un televisor viejo que tocaba darle golpes para que diera volumen. No servía para nada. ¿Sí? Entonces, pero de todas maneras, mi papá decía: cualquier cosita que nos roben nos van a hacer falta. El radio que nos acompañaba y era el despertador. Entonces, una vez se lo robaron y nos quedamos sin con qué despertarnos al siguiente día al colegio. Entonces,
La riqueza lo único que trae es distracciones de estar usted pensando en cómo cuidarlas, protegerlas, ¿sí? Y dice aquí, el Señor sigue hablándole, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿Qué dice ahí? En abundancia, ¿sí? A veces querer tener más me vuelve pobre delante del Señor. Qué hermoso es cuando usted, teniendo sustento y abrigo, está feliz con eso, ¿sí? Pero no vayan a decir que entonces renuncian a muchas cosas, porque todos tenemos metas, ¿sí? Debemos seguir viviendo la vida. Entonces no va a pagar mala cosa y lo van a embargar porque el hermano dijo del púlpito que tal cosa. No, yo no soy responsable de eso, ¿sí? Pero a veces era necesario meterme en ese crédito. Era necesario a veces asumir todas esas responsabilidades. El creyente debe ser inteligente en su manejo financiero, huirle a las tarjetas de crédito, mis hermanos, huirle a los créditos en lo posible, en lo más mínimo, ¿sí? Pero no ser amigo del gota a gota de las tarjetas de crédito. Crean, mis hermanos, que esa es una forma de practicar el evangelio de la prosperidad. Nosotros así no se predique desde el púlpito. Ya vamos a llegar allá a practicar más adelante. Dice el Señor, también le refirió una parábola diciéndole, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Versículo 18. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es que ricos para con Dios. Algo de lo que usted tiene aquí en la tierra, aún de lo que se pone y se viste hoy y se ve simpático, ¿usted cree que algo de eso lo hace ver rico ante Dios? Claro que sí, que su forma de vestir, usted puede usar sus bienes para ser rico ante el Señor, ¿sí? Poner sus bienes a servicio del Señor. Su forma de vestir es una forma de que sus obras sean vistas por el Señor y eso lo enriquezca allá, ¿sí? Porque yo las compré y me he visto como quiera, ¿sí? Pero muchas veces el decoro es necesario para que eso me enriquezca y no por el contrario me esté empobreciendo ante los ojos del Señor. Vamos ahí, bajemos la mirada y miremos en Lucas, ahí mismo en el versículo 32, Lucas 12, 32 al 34, el Señor sigue aclarando esta idea de que hagamos los tesoros con Él. Que si que nos gusta la plata, Él es el mejor banquero, Él es la persona con la que mejor yo puedo depositar mi corazón, mis intereses, mis deseos. Mire, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Está hablando con quiénes? Con personas salvas. Dice, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agotan, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Pongamos nuestros depósitos en Él, ¿sí? No vivamos con ese afán por las riquezas, porque eso nos empobrece. ¿Qué más nos empobrece espiritualmente, mis hermanos? Mire, quiero que miramos ahí en Lucas, capítulo 4, por favor. Dice, capítulo 4, el momento en el que el Señor es tentado. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Usted tiene que aprender el celular y el televisor y usted puede ver todo lo que está disponible para comprar. De lo que usted se antoje, de lo que usted quiera poseer, a donde usted quiera viajar, cualquier destino, todo está ahí, todo lo encuentra ahí. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares. Esa palabra adorares también puede, en hebreo también se traduce postrarse, reverenciarse, suplicar. ¿Sí? Si usted reverencia y suplica por eso, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este es el padre de esa doctrina de la prosperidad, ¿sí?
¿Qué quería el Satanás del Señor? De entregarle los bienes, darle lo que es de él. Si el Señor es el dueño del oro, de la plata y de todo lo que hay, lo cantan los niños en los coros, lo vemos nosotros, pero no lo entendemos, ¿sí? ¿Cómo Satanás le puede dar al Señor lo que es de él? El Señor es dueño de todo eso, o sea, a quien quiere Él lo da, ¿sí? A quien quiere Él lo entrega. Y eso es lo que enseñan en muchas otras iglesias, ¿sí? Ofrende, pacte, haga algo y vaya, traiga más carro y entregue otro que el Señor le va a traer 10 más y salga sin carro y vaya a hacer un crédito para pedir otro porque el pastor se lo quitó, ¿sí? Pero eso lo criticamos y lo vemos allá. Pero cuánto de lo que les digo, la palabra adorar es cuánto de nuestra adoración al Señor o cuánto de nuestras peticiones, si pudiéramos tabularlas, cuánto de eso es pidiendo por las añadiduras y cuánto de eso en nuestra oración es pidiendo por la riqueza espiritual. Señor, dame más fe. Señor, que sea salvo mi esposo, mi hijo, mis hermanos. Señor, dame deseo de leer la Escritura. Señor, ayúdame con este problema de pecado que tengo. ¿Cuántas cosas son para el enriquecimiento espiritual mío? ¿Y cuánto de lo que yo estoy pidiendo es para bolsillo, para tener, poseer, para los bienes, para lo que Satanás quería seducir al Señor? Tenemos que mirar cómo que creemos que somos una iglesia de sana doctrina, pero realmente practicamos y vivimos como una iglesia de sana doctrina, ¿sí? Es lo que tenemos que nosotros estar pendientes, que lo que estamos diciendo que somos, eso realmente vivamos, ¿sí? Entonces, no se olviden de que no debemos ser ni codiciosos ni ávaros. ¿Qué otra cosa nos hace pobres en esta vida? El entretenimiento, mis hermanos. Mire, hay muchas cosas que nos distraen del tiempo que el Señor merece. Nosotros no podemos enriquecernos espiritualmente en cosas que nos alejen del Señor. Muchas veces me mato trabajando por metas, ¿sí? Y luego quiero tener un carro o quiero tener una finquita, una parcelita o Señor, o algo más básico, Señor, dame un trabajo, ¿sí? Pero muchas veces por estar buscando ese trabajo y cuando al fin lo consigo, dejo de asistir a algo tan sencillo e importante, sencillo en que no se necesita pompa, sino ir con el corazón dispuesto a la cena del Señor, y dejamos de asistir aún las reuniones. ¿Y por qué? Y me pasaba con los jóvenes: ay, ayúdenme a orar, hermano, porque yo tengo muchas necesidades y mi mamá y esto, ya cumplí 18 y necesito trabajar y ganarme la vida. Orábamos y a los 3 meses no volvíamos. Bueno, lo llamaba: ¿qué pasó? No sé conseguir trabajo, pero es que se me cruza con la reunión de jóvenes. Listo, pero ¿y el domingo? No, es que a mí me toca trabajar el domingo. Entonces, bueno, vamos a orar para que el Señor le quite el trabajo, para que ahí sí otra vez se vuelve y se enriquezca aquí espiritualmente, porque parece que cuando el Señor nos favorece, entonces nosotros metemos eso en una balanza y no, mejor sigo cuidando mis intereses, mi riqueza aquí en esta tierra. El Señor se enfoca mucho en esta iglesia en que no se preocupen, no teman tanto por toda la tribulación que viene, no importa de dónde venga, sino enfóquense más y consuélense en que si toman el sufrimiento con gozo y con piedad bien vivido, se están enriqueciendo aquí en los cielos. Que deseemos, de verdad, mis hermanos, la venida del Señor. ¿Sí? Que realmente deseemos encontrarnos algún día con Cristo en las nubes para ser presentados al Padre. Y no que, Señor, espéreme que cuando corro el carrito que me gusta, o la parcela que yo quiera, o sí, las cosas que yo deseo, ahí sí llévenme. Tenía una prima que decía: Señor, no me lleve hasta que no me case. Déjeme casarme, yo quiero casarme, déjeme tener mis hijos y todo para poderme casar. Y imagínense que la venida del Señor dependiera de mis deseos personales, del cumplimiento de mis metas aquí en la tierra. Debemos cambiar los tesoros, qué es valioso para mí en mi corazón, ¿sí? Lo que está aquí en la tierra o lo que está allá en los cielos. Y muchas veces, para poder obtener las cosas que están aquí en la tierra, nos volvemos codiciosos y ávaros, ¿sí? Para poder tener. Sigamos leyendo otra cosa. Vamos a Mateo capítulo 10. Otra cosa que también a veces nos empobrece, ¿sí? Nos empobrece espiritualmente cuando nosotros cedemos. Capítulo 6, versículo 16.
Proverbios capítulo 6, versículo 16. Dice, 6 cosas aborrece a Jehová y aún 7 abomina. Rechaza. La palabra abominar, piense en que eso es vomitivo para el Señor. Le produce náuseas, lo aborrece de tal manera que lo quiere botar de su boca. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies caserosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿De qué se dolía la iglesia? En Esmirna, que los mismos judíos, que conocedores del Señor, de la venida del Mesías, no lo reconocieron y aún así practicaban tantas cosas como estas que están en este pasaje, por ellos creer en el nombre de Cristo, ¿sí? Y especialmente, esto quiero que lo tengamos para nosotros, ese último punto, que dice el que siembra discordia entre los hermanos. Muchas veces nos entorpece dentro de la iglesia, a veces nosotros mismos, ¿sí? Cuando soy partícipe de conflictos, ¿sí? De murmuraciones y de cosas, ¿sí? Tengamos una iglesia sana, mis hermanos, ¿sí? No tengo conocimiento de ningún chisme, ¿sí? Primero quiero adelantar, no es que sepa yo nada, ¿no? Pero mantengamos eso, evitar los comentarios, los chismes, de los mismos que decimos amar al Señor y amar a nuestros hermanos, ¿sí? Eso era una blasfemia para el pueblo en esa época, era tropiezo para la iglesia en Esmirna en esa época, como los judíos hablaban mal de los mismos hijos de Dios, de los propios hijos de Dios, los nacidos de sangre, ¿sí? Comprados por su sangre, y no de los que ellos, de parte de los que fueron escogidos por Dios 2000 años atrás. Avancemos leyendo el versículo 10, ahí en Apocalipsis 2 dice, no temas. Versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer, aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte. Entonces, todos los problemas que la iglesia tiene por ser fiel al Señor, y ahora se está legislando ahí en Roma de tal manera que el creyente es puesto preso, el creyente es llevado al circo romano, es asesinado, es masacrado, ¿sí? Y tienen que huir y dejar sus bienes y abandonar todo. Viene ahora la persecución del Estado. Mis hermanos, estamos viviendo en una época en la que se nos pide ser tolerantes con el homosexualismo de una manera que es abusiva, ¿sí? Ya usted puede decirle a un homosexual que el Señor, eso lo va a llevar al infierno y eso le va a traer a usted problemas. Va a ser usted señalado, va a ser usted acusado, ¿sí? Pero usted expone la palabra de Dios y también le va a ir mal. Es mejor ser tolerante, no decir nada, pasar la ligera, dejarlos que vivan como quieran, yo vivo la mía. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Nos enseña que si yo vivo mostrándole al mundo lo que es pecado, voy a tener aún persecución, porque el gobierno va a legislar de tal manera que, porque Satanás es el príncipe de este mundo, Satanás quiere que la mayor cantidad de personas sucumban ante el pecado y mueran en el pecado y nunca se arrepientan y lleguen a los pies de Cristo y sean condenados. Esa es la misión de Satanás, eso es lo que él quiere, ¿sí? Y por eso cuando la iglesia resiste, está resistiendo, entonces vamos a apretar la tuerquita moviéndole. Eso no es nuevo, que el mundo y los gobiernos legislen para favorecer el pecado, eso no es nuevo. Desde esta iglesia lo están viviendo. ¿Y qué le dice el Señor? No temas, ¿sí? En nada de lo que vas a padecer. Mire, hay un ejemplo, y mantengan siempre el dedito ahí en Apocalipsis, en Hebreos 11, capítulo 23 al 27, de una familia y de un hijo que no se dejaron amilanar por las leyes del Estado, ¿sí? Sin importar. Dice Hebreos 11, versículo 23, dice, por la fe, Hebreos 11, 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le dieron niño hermoso y no temiendo el decreto del rey. No les importó, ¿sí? Les podía costar la vida por estar escondiendo el niño, pero no les importó, ¿sí? Y luego sigue diciendo, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque
tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mis hermanos, no temer los decretos del rey, mis hermanos, no temer la ira del rey y de este mundo hacia los creyentes, sin importar lo que legisle, debemos ser claros. Si no estamos en el mundo, sufriréis persecución. Si no estamos viviendo perseguidos, si no estamos siendo agobiados, hermanos, es porque la gente no se está enterando por nuestra boca que la forma en la que está viviendo eso es pecado, ¿sí? Es darle nombre a la debilidad de cada persona, porque eso es lo que los psicólogos enseñan, ¿sí? Eso está en la Biblia, eso tiene un nombre, eso es fornicación. Quisiera vivir en unión libre, no, eso es fornicación, esto es adulterio, ¿sí? Esto es laxivia, esto es lujuria, esto es robo. Todo eso tiene un nombre. No le importó a Moisés, abandonó, ¿sí? Tener la posibilidad de estar ahí y disfrutar los privilegios de uno de los hijos ahí del príncipe del reino. Y dice, mis hermanos, quiero que vayamos por favor a Primera de Pedro. Capítulo 3, versículo 6. Viene el apóstol Pedro hablando de las bendiciones que hemos recibido, de recibir la misericordia de nuestro Señor, ¿no? Y que el Señor Jesús resucitó a los muertos y nos tiene una herencia incorruptible en los cielos, ¿sí? Y está preparada para el día en el que Él venga. Y dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Muchas veces las pruebas, mis hermanos, son necesarias, ¿sí? Nosotros vivimos orando para que eso no pase, pero si pasa, son necesarias, que seamos afligidos en diversas pruebas. Perdón, 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, que pena con ustedes. Nosotros entonces, nuevamente, en lo cual vosotros os alegráis, nos alegramos en todas las riquezas que hemos de recibir cuando el Señor venga. Y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, está hablando del oro y está hablando de nuestra fe al mismo tiempo, ¿sí? Sea allá en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Primero, que nuestra fe sea probada, para que de la manera en que nosotros reaccionemos ante la prueba sea hallar alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Y la forma en la que usted y yo resistamos, eso hará que las personas, cuando lo vean, la manera en que usted, estando en tribulación y estando mal, cuando usted reacciona de la manera correcta como el Señor espera, eso logrará alabanza, eso será para honra y para gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? A quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Otro beneficio de las pruebas, en 1 Pedro ahí mismo, capítulo 5, es el tratamiento que el Señor hace de nosotros cuando transitamos por las pruebas. Hay 4 cosas que nosotros recibimos del Señor cuando aprobamos las pruebas, la prueba de nuestra fe. Sed sobrios, 1 Pedro 5, versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mis hermanos, y usted dice, pero es que es conmigo que siempre pasan las cosas. No es con usted. Hay muchos hermanos aquí mismo que están padeciendo igual que usted, que a veces no hacen público los sufrimientos que usted tiene. De pronto no lo escriben en el papelito, pero ahora gracias a los papelitos uno se va dando cuenta que hay muchas cosas por qué orar, que no nos enteramos aquí el miércoles porque los hermanos no vienen, o a veces si vienen no lo cuentan, ¿sí? Pero todos los hermanos en el mundo están padeciendo muchas cosas parecidas a las que usted está sufriendo. ¿Y qué sucede cuando usted se aferra con su fe a resistir esa prueba? Versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, que Él mismo os perfeccione,
afirme, fortalezca y establezca. Quiero hablarles un poquito de qué es la perfección. Es completar. ¿Cuándo algo es perfecto? Cuando se completa lo que falta, o cuando a eso se le quita lo que es imperfecto. Y muchas veces en las pruebas el Señor sabe que nos falta algo. A este hermano le falta más paciencia, voy a enviar una prueba para que sea más paciente, ¿sí? Entonces, o a veces a este hermano le está sobrando algo, el Señor se está dando cuenta que a nosotros nos está estorbando algo en nuestra vida, ¿sí? Pasamos una prueba por la cual nos quita eso, ¿sí? El apóstol Pablo, el Señor le dejó un aguijón en la carne y era un problema en los ojos, se lo dejó ahí, ¿sí? En su vida que él describía como perfecta, cuando se muestra si algo en lo que yo tengo que estar orgulloso, yo más que todo el mundo, le dejó un defecto físico en sus ojos para que no se enalteciera, ¿sí? Para que no se creciera, para mantenerlo humilde. A veces el Señor trae en nuestra vida dificultades y pruebas para mantenernos humildes. Quita cosas, esa es la perfección. Quita cosas que nos sobran, nos está estorbando, o nos pone algo que nos está faltando en nuestra vida como creyentes. ¿Qué más dice? Perfeccione. Afirme. ¿Qué es afirmar? Fijar firmemente o resueltamente en cierta dirección. Muchas veces el Señor trae dificultades y pruebas a nuestra vida para orientarnos, porque a veces estamos en sentido incorrecto. Cuando trae las pruebas, nos lleva a meditar en Él y en su palabra, y nos damos cuenta que pronto estamos entrando en un pecado, o ya estamos en el pecado, o nos estamos aproximando a Él. Entonces el Señor nos de esa manera afirma, orienta. ¿Qué más dice? El mismo perfeccione, afirme y fortalezca, vigor. Cuando se pierde todo, como en el caso de Job, ¿qué es lo último que le quedaba a él aparte de la vida? Su Señor, ¿sí? Y en esa, cuando ya el Señor le quitó todo, no había ni esposa, ni hijos, ni ninguna propiedad, pudo decir al final que oídas te había oído, pero ahora mis ojos de Dios. ¿Sí? Cuando le quitó todo eso que no lo dejaba ver bien, el Señor pudo experimentar de verdad la grandeza de Dios. ¿Sí? Cuando el Señor le quitó todos sus bienes. ¿Y lo merecía Job? No, porque era un varón perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Pero a veces no es el concepto que nosotros mismos tengamos de nosotros mismos, ni de un hermano, porque es que el hermano es fervoroso. Es el Señor, es el concepto que el Señor tenga de nosotros. Y ese concepto que Dios da de perfecto, recto, temeroso y apartado del mal, lo escribe, está la Biblia escribiéndolo así, ¿sí? Ojalá se pudiese decir esas 4 cosas de cada uno de nosotros. Y aún así el Señor lo sometió a una prueba porque le faltaba ver algo más del Señor. Otra cosa es, aparte de perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer los beneficios de las pruebas, está ese establecer, ¿sí? Establecer es colocar una base para cimentar, para por encima de eso fundir algo. Muchas veces mi prueba y mi sufrimiento, en la manera en la que, como si yo tengo una intimidad con el Señor para pasarla con firmeza, va a ser ejemplo. Hermanos se van a poder afirmar en mí, ¿sí? Y buscarme, mire qué pasó, usted cómo superó eso, ¿sí? O yo puedo acercarme a algo porque me da la autoridad, primero la palabra, ¿sí? Pero me da la autoridad a veces de que un hermano me hable, oye, yo batallé con cierto vicio, con problemas, o no solamente eso, sino pasó una prueba, perdí un hijo, perdí esto, ¿cómo lo superó usted? ¿Sí? Se le puede mostrar, mire, a luz de la palabra fue así. Entonces las pruebas sirven para eso, para perfeccionarnos, para afirmarnos, fortalecernos y establecernos, ser firmes, ser fundamentos, ¿sí? Pilares en la asamblea. Y algo muy importante cuando estamos pasando pruebas, vamos al Salmo 119, por favor. Y muchas veces, como les decía, la tribulación y las pruebas pueden venir de dos. La tribulación puede venir de dos partes. Salmo 119 pueden venir de dos partes. Una es porque el Señor está buscando algo en mí, ¿sí? Transformarme, cambiarme, o porque me estoy apartando y entonces el Señor quiere volver su oveja y trae disciplina a mi vida. Pero en el fondo lo que el Señor quiere es que yo retome mi conexión espiritual con Él, ¿sí? Retome mi relación con Él, ¿sí? Y dice el Salmo 119, 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Si hay algún hermano que está andando mal con el Señor y que solamente usted lo sabe, acérquese a Él, ¿sí? Humíllese. No hay
otra forma, mis hermanos, de que yo pueda pasar una prueba de disciplina, sino es humillándome al Señor y aprender. ¿Qué queda después de haberse humillado y haber reconocido que andaba mal con el Señor? Más ahora guardo tu palabra. ¿Sí? Cuando yo me refugio en ella, ella me enseña que he andado mal, que he estado mal. Salmo ahí mismo en el 71. Da gracias por eso. Bueno, Salmo 71, bueno, Salmo 119, 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entonces, eso para cualquiera de las dos, para si el Señor me está llamando a disciplina o si el Señor está tratando sobre mí. ¿Sí? Porque muchas veces corro al banco, un problema económico, corro al banco a sacar un crédito. Me siento mal, corro a contarle a alguien que me escuche, pero el Señor es el primero que debe enterarse. Él ya lo sabe, pero es el primero al quien yo debo acudir. Como decía mi hermano hoy, mis lágrimas deben ser primero para el Señor. ¿Sí? Mis acciones de gracias también deben ser primero para el Señor. Y quisiera leer, volviendo ya al pasaje, dice que tendremos tribulaciones, que dice la iglesia, allá en Apocalipsis 2, que tendrá tribulación por 10 días. Algunos quieren le dan una interpretación a ese pasaje de que la iglesia de Esmirna sufrió tribulación por 10 días, de manera literal, que vendrían 10 días de grande persecución. Pero también puede ser una manera simbólica de decirlo, porque desde el año 98 hasta el 320, cuando desde Nerón a Diocleciano, se pueden reconocer 10 persecuciones grandes de la iglesia. ¿Sí? Pero ¿cómo aplica eso hoy a mí? ¿A qué falta más? Mantengamos la mirada en el Señor, ¿sí? Aún hasta la sangre, podemos terminar combatiendo. Y dice en Santiago, capítulo 1, versículo 2. Mientras van allá, les termino de leer lo que dice el pasaje de Apocalipsis que estamos leyendo allá en Apocalipsis 2. Dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es la iglesia, dice a la iglesia de Pérgamo, dice a las iglesias. Todas en el mundo y en todas las eras de los 2024 años que lleva la era de la iglesia. A todos, a cada uno de nosotros. Y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y dice ahí en Santiago capítulo 1, versículo 12: bienaventurado el varón que soporte la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No solamente el único beneficio que usted reciba es su cambio, su transformación, que el Señor lo libre de resistir las pruebas, sino que también hay algo guardado para nosotros, ¿sí? Un título honorífico, una corona, ¿sí? De vida allá en el cielo para quienes resistan, para quienes resistamos pruebas y tentaciones. Vamos a orar. Padre Santo, gracias porque nos ha permitido, Señor, ver cómo la iglesia sufre, Señor, a través de la era de la iglesia, Señor, como siempre, quien te ha amado, Señor, aunque hayan habido historias bonitas, Señor, como la de Daniel en el foso de los leones, como Sadrach, Mesach y Abednego, Señor, en el horno de fuego. También ha habido historias tristes, Señor, que a veces no podemos entender, de personas que mueren, creyentes, que mueren de manera dolorosa, o personas creyentes que sufren pérdidas grandes, Señor. Pero nuestra fe y nuestra confianza, Señor, nos enseña tu palabra que debe estar en ti. Poniendo nuestra mirada, Señor, siempre en nuestro Señor, poniendo la mirada en quien nos compensará algún día cuando venga por su iglesia. Y gracias por esa esperanza, Señor. Señor, gracias porque tu presencia cuando estemos allá en la eternidad basta, Señor. Pero tu gracia es tal que, habiéndonos dado la salvación, también dice que hay para nosotros galardones y coronas. Pero Señor, tu presencia bastará, será suficiente estar contigo por la eternidad, Señor. Pero aún así, gracias por todos los galardones y todo lo que hace por nosotros y lo que hará. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y suplico, Padre, para que si algún hermano está pasando por prueba silenciosa, por tentación silenciosa, que solamente conoce, Señor, y aún por las que ya son de conocimiento público, Señor, tú le estés confirmando en su fe.
Ayúdanos, Señor, a seguir airosos y bien fundamentados, fortalecidos, establecidos, Señor, durante las pruebas. Para la honra y la gloria tuya sea siempre todo esto. En el nombre de Cristo.